Y venimos hablando de la verdad. Si el tema que nos trae es si la verdad existe, si podemos lograr la verdad, si podemos llegar a la verdad, es muy lógico que nos preguntemos también cómo se conoce. Ha sido el desarrollo de la filosofía desde el siglo XIV, desde el siglo IV, perdón, antes de Cristo, la preocupación de Platón, la preocupación de Aristóteles, la preocupación de los grandes filósofos griegos para poder enseñarnos cómo se conoce, interpretar desde la inteligencia el conocimiento humano. Ya hay una diferencia que tenemos que considerar. Mientras los animales no tienen inteligencia y no pueden conocer y no tienen voluntad para amar, los seres humanos podemos conocer y podemos amar. Podemos amar el objeto conocido y podemos llegar a la realidad del objeto mismo, según la conclusión a la que llegábamos ayer de que la verdad es la realidad. Es decir, la persona humana conoce a través de los sentidos externos que como sensaciones finitas pueden ser imperfectas. A mí me llama mucho la atención que los filósofos del lenguaje se quedan en lo imperfecto de las situaciones y de las sensaciones cuando hay una multitud enorme de realidades a las que se llega a la verdad. Perfectamente. La persona humana a través de la vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído, conoce la realidad de las cosas conforme a la realidad que ofrecen los sentidos. Y los sentidos son finitos e imperfectos. Y en cierto sentido, la inteligencia humana perfecta en el conocimiento de la realidad tiene que utilizar los sentidos externos. La prueba impera en los sentidos según lo que haya de probar. El color, el sabor, la sensación, el olor, el ruido. La inteligencia capta esa realidad sensitiva como lo hacen, por ejemplo, la policía administrativa o el primer respondiente para preservar el lugar de los hechos. Y de hecho muchas veces los criminalistas tienen que ampliar el lugar o cerrar el lugar porque ha habido una mala percepción de un órgano como la policía primer respondiente que no era experta en ese momento, en esa escena. El lugar de los hechos se preserva por el lugar mismo, por las víctimas, por los objetos o instrumentos, por el mismo imputado, si ha sido detenido en ella. Muchas veces tenemos que abrir una escena de crimen porque hay un indicio lejos y entonces es parte de la escena. El primer respondiente puede ser un policía, pero dependiendo del delito, puede ser paramédicos que acuden a una escena con heridos, bomberos para una escena con fuego, rescate para una escena de líquidos, de gases, control de drogas para una escena de drogas, etcétera. Estaríamos dentro de las variables del artículo 132, fracción tercera, cuarta y octava del Código Nacional de Procedimientos Penales. El lugar, conforme al artículo 132, fracción cuarta, octava, puede ser convocado al lugar, puede ser convocado el fiscal del Ministerio Público, cuyos fiscales dirigen y controlan la investigación por delito. Los policías de investigación o ministeriales y ambos acudiendo a los criminalistas de campo que procesan la escena del crimen. Estos, una vez fijados los indicios, los remiten cuidando la cadena de custodia al laboratorio, donde se procede técnica o científicamente en el procesamiento de esos indicios para producir una respuesta de evidencia. Cuando se cuenta entonces con un dato de prueba, nombre que, como hemos dicho, se da a la evidencia, en México, en el artículo 261 del Código Nacional, es posible obtener un cuadro probatorio que produce un cuadro fáctico que en derecho penal exige de un cuadro jurídico o de un cuadro típico para una teoría del delito. Son muchas las variables para conocer la verdad.
Son muchas la trazabilidad pericial para conocer la verdad. Porque en definitiva todas, la técnica, la ciencia y el arte de las pericias nos llevan al descubrimiento de la realidad de la que venimos hablando. Muchas gracias.